Damos inicio al curso de legislación y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio vamos a estudiar una ley más en materia de turismo y es el reglamento para la inscripción y funcionamiento de las academias de enseñanza de español como segundo idioma. Recordemos una vez más que todas estas leyes fueron creadas con el fin de regular a las empresas y a las personas que se dediquen a la venta de productos y servicios turísticos. Ahora bien, estas leyes están vigentes en el país, fueron declaradas como tal a través de, les decía, era el tema central de unidades, el proceso legislativo, y a través del proceso legislativo, pues se fueron creando, se llevó a la propuesta de algunos anteproyectos y que hoy finalmente son considerados como leyes. El INGUAT es el que le da la clasificación y la categoría, y en el caso de las academias de enseñanza de español, se declaran como parte de las empresas turísticas, ya que a través de estas, el turista extranjero es el que obviamente visita y consume una academia de enseñanza de español, es el extranjero. Y el extranjero, pues, es el que se interesa por conocer nuestro idioma oficial, ¿verdad? Porque el guatemalteco obviamente es parte de nuestras raíces. Obviamente también sabemos que hay idiomas mayas, pero en realidad el oficial es el español. El extranjero al venir a Guatemala quiere conocer, quiere desplazarse, quiere interactuar. Por eso es que se toma un tiempo para aprender bases respecto a lo que es el idioma español. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Está basado en el acuerdo 109-D-99 de dirección del INGUAT y vean, es del 20 de mayo de 1999. Entonces, el primer considerando, vean, dice de conformidad con con lo estipulado en el inciso Ñ del artículo 4 del decreto 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, tiene la obligación de inscribir, clasificar e inspeccionar el funcionamiento de las empresas turísticas para que puedan operar en el país. Entonces, desde este considerando, nos damos cuenta que las empresas, en este caso, las escuelas de enseñanza de español, forman parte de las empresas turísticas y que tienen que estar inscritas ante el INGUAT. Es un derecho que tiene toda aquella persona individual o jurídica que desee crear una escuela de enseñanza de español. Es un derecho que tiene y entonces el INGUAT le tiene que dar ese aval. El siguiente considerando dice que la actividad que desempeñan las academias dedicadas a la enseñanza del idioma español como segundo idioma forman parte de una corriente turística que promueve la convivencia cultural. Entonces se dan cuenta, el objetivo de una academia de enseñanza de español es obviamente que el extranjero aprenda el idioma, pero también que se pueda dar esa interrelación en donde él con sus propios, de manera directa, mejor dicho, tenga ese contacto con todas aquellas personas en distintas áreas del país y que a través de ello pues pueda consumir sus diferentes productos, servicios, se pueda dar la interacción. Entonces, ese es el principal objetivo. El siguiente considerando y dice que la corriente y la creciente importancia que está teniendo Guatemala como destino para el aprendizaje del idioma español hace necesaria actualizar hace necesario actualizar las regulaciones existentes. Entonces se da cuenta, las leyes pueden ir siendo modificadas, las leyes pueden ir siendo reactivadas o analizar las que se tienen como base para crear una que de una u otra manera pueda apoyar o pueda beneficiar. Entonces aquí dice que estas regulaciones puedan ser modificadas, pero dice, o actualizadas, mejor dicho, con el propósito de promover la competitividad de los establecimientos que se dedican a la enseñanza, de manera que se garantice su calidad de protección y seguridad al turista en su condición de estudiante, se da cuenta. Ahora, algo muy importante. En el caso de lo que son las academias de enseñanza de español, se regulan como un centro educativo, es decir, como un proceso, o sea, ustedes ahora están llevando un proceso académico. Las academias de enseñanza de español, de igual manera,
tienen ese mismo enfoque como un centro educativo. Por lo tanto, van a ser inscritas y van a funcionar acorde a lo que establezca INGUAT, pero también tomando y considerando las bases que establece el Ministerio de Educación. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces dice, considerando, tomando como base los 3 puntos analizados anteriormente, se crean estas regulaciones. Y en el artículo 1 nos dice la ley cuál es el objeto, es decir, qué es lo que busca. Y dice, las presentes regulaciones tienen por objeto establecer las normas a que deben sujetarse las academias que se dedican a la enseñanza del español como segundo idioma, para inscribirse en el Instituto Guatemalteco de Turismo, así como para regular sus actividades dentro del territorio nacional. Entonces, ya, punto número 1. Estas empresas turísticas están dedicadas a la enseñanza del español y dice como segundo idioma. ¿Por qué como segundo idioma? Alguien se preguntará si, bueno, en Guatemala el idioma oficial es el español. Claro, pero esto recordemos que solo va a aplicar para Guatemala. El idioma oficial en Guatemala sí es el español, pero si hablamos a nivel extranjero, a nivel mundial, sabemos nosotros que no es el idioma español, sino al contrario, es el inglés. Entonces, son algunos puntos que nosotros pues tenemos que tener bien claros, bien presentes respecto a lo que es pues el idioma, ¿verdad? Entonces, veamos acá, dice, ahora, punto 1. Punto 2. Estas se tienen que inscribir ante el INGUAT, aunque ya les dije, ahorita vamos a ver el punto en donde estas se tienen que basar en algunos parámetros establecidos por el Ministerio de Educación. El primer punto es que deben estar inscritas ante el Instituto Guatemalteco de Turismo. En el 2 nos define qué es una academia de enseñanza de español. Y la parte conceptual, pues, obviamente nos dice lo siguiente. Una academia de enseñanza de español como segundo idioma. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá que son todos aquellos centros y o establecimientos propiedad de personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ya sea bajo el nombre de academia, escuela, instituto y cualquier otra forma que se denomine, se dediquen a la enseñanza del idioma español a turistas extranjeros. ¿Se da cuenta? Claramente nos hace la salvedad de que estas empresas se van a dedicar a la enseñanza de nuestro idioma oficial, pero es para el turista extranjero, porque el objetivo es captar, es atraer, es hacer que éste se sienta cómodo, que se pueda desplazar, que haga consumo de los diferentes productos y servicios turísticos en Guatemala. Y de hecho que sí, al extranjero pues le interesa mucho, él viene acá y él quiere aprender, quiere conocer, quiere descubrir, es parte de las cualidades de la personalidad, podríamos decir, del turista extranjero. Entonces es muy eh, interesante ver la manera en que el extranjero toma parte de lo que es la cultura guatemalteca. Y de hecho, si usted busca, bueno, lugares en donde hayan academias de enseñanza de español aquí en Guatemala, tan cerca la tenemos, Antigua Guatemala. Visite usted la Antigua Guatemala y verifique y se va a dar cuenta pues que hay bastantes academias de enseñanza del idioma español. Entonces, puntos que nosotros debemos considerar. Pero vea, dice se dedican a la enseñanza del español. Y otro punto, los dueños o los propietarios, los que crean una academia de enseñanza de español, no necesariamente todos son guatemaltecos, sino que recuerde que también hay extranjeros nacionalizados en Guatemala y la ley aprueba y les da el aval para que ellos pues, puedan laborar en nuestro país, crear alguna empresa, alguna industria, entonces ellos también lo pueden hacer. Obviamente hay ciertas restricciones, ¿verdad? Pero sí también pues ellos lo podrán hacer. Entonces, la ley los ampara, por eso está haciendo ahí las salvedades nacionales o extranjeros. ¿Cuál es el objetivo de una academia de enseñanza de español? En primer lugar, dice, el objetivo es, obviamente, enseñar el idioma español, pero dice, se consideran algunos objetivos. Enseñar el español en forma práctica y eficiente, a través de programas específicos aprobados por sus respectivos directores y por quien el Ministerio de Educación. Como ya les mencioné,
y podrán comprender es que una academia de enseñanza de español es como un centro educativo, en donde usted ve pues que hay una metodología de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las academias de enseñanza de español también tienen que tener esa metodología, porque si bien es cierto, sí son una empresa turística, pero se tienen que sujetar a esas disposiciones. Entonces son puntos que nosotros pues obviamente tenemos que conocer. El Ministerio de Educación, por ejemplo, en mi caso, pues yo les he contado, yo tengo mi carrera base, pues es bachiller en turismo. Eh, y en la universidad de igual manera, el tema del turismo, pero en el caso del ámbito educativo, pues obviamente yo sé que hay ciertos parámetros para el ámbito docente. Entonces, en lo que es la ausencia, hay reglas, hay ciertas normativas, las bases pedagógicas para la enseñanza tienen que estar presentes. Entonces es lo mismo, como ellos están en calidad, obviamente los extranjeros están en calidad de estudiantes, entonces por eso es que interviene el Ministerio de Educación vigilando o en por decirlo así, vigilar, pero controlando, verificando que los programas para la enseñanza del idioma español estén de acuerdo a un sistema pedagógico. Ofrecer al estudiante un programa completo de estudios y el material didáctico adecuado. Y aquí pasa algo muy importante. En el caso del material didáctico, como bien sabemos, el INGUAT promociona los recursos turísticos de Guatemala. Ese es el principal trabajo del INGUAT, promocionar el recurso turístico de nuestro país. Ahora, la lengua tiene un área, un departamento de fomento, quienes crean, trabajan todo lo que es el marketing, la publicidad de los productos y servicios turísticos que hay en Guatemala. Entonces, a través del INGUAT, que ha creado todo ese material, las academias de enseñanza de español enseñan el español, pero lo hacen tomando información de sitios atractivos turísticos. Ya lo vamos a ver más adelante en el artículo, pero para que usted entienda, o sea, no, el hecho del material didáctico al que se refiere es a esa información turística que INGUAT o que incluso ellos mismos puedan crear o obtener para que además de que aprenda el idioma español, lo haga conociendo parte de la cultura de nuestro país. Ese es uno de los objetivos. Muy bien. Siguiente, lograr que los estudiantes, luego de un tiempo de asistencia regular, de una constante ejercitación dentro del curso, se encuentren aptos para escribir, leer y mantener conversaciones en español de acuerdo con su nivel de estudio. Entonces aquí vemos también otro punto muy importante. El extranjero, obviamente su idioma y fluidez es el inglés, pero el objetivo es que el extranjero aprenda el español con esa fluidez también, que sea constante, que pueda mantener esas conversaciones y vea que algo muy importante es que hay niveles. ¿Por qué razón? El extranjero no viene que quedarse 3, 4, 5 años cuando viene en calidad de turista. Ahora bien, en el caso del extranjero, obviamente va a estudiar 1 mes, 2 meses, 3 meses, incluso 6 meses, queriendo aprender el idioma de español, pero veámoslo como parte de ese producto turístico que ofrece Guatemala hacia el extranjero. Dice siguiente, garantizar calidad y eficiencia en la prestación de todos sus servicios para lograr una plena satisfacción del estudiante. Y aquí está el punto que yo les mencionaba cuando habla del material didáctico adecuado. Ahora que habla, promover simultáneamente a la enseñanza del idioma español, la cultura, la historia, los lugares turísticos del país, apegándose a información veraz y actualizada. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos, sí es cierto, le van a enseñar la gramática, le van a enseñar la estructura de lo que es en sí el idioma español, pero también parte de sus objetivos es hacer uso de material turístico para poder dar a conocer el idioma, así como también el atractivo turístico que hay en Guatemala. Entonces, son los objetivos. ¿Quiénes pueden fundar o crear una academia de enseñanza de español? Primero vamos a hablar de los propietarios, porque así dice.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se requieren? Y dice, la persona individual o jurídica que solicite inscripción para establecer una academia de enseñanza del idioma español deberá llevar los requisitos que establece el presente acuerdo. En el caso de personas de nacionalidad extranjera, deberán presentar la documentación migratoria correspondiente a su residencia en el país, así como la autorización y o permiso de trabajo, extendido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces se dan cuenta, pues también tienen que contar con esos permisos y esto obviamente em, es para las personas, los extranjeros, porque muchas veces pues vienen a Guatemala. En el caso de Guatemala tal vez no es tanto la penalización, ¿verdad? De que venga un extranjero y empiece a trabajar en el país o se quiera establecer directamente en Guatemala, pero en el caso del nacional a países extranjeros definitivamente sí tiene eh, problemas legales. Entonces, en este caso, la ley habla de que no, ellos pueden promover la enseñanza del idioma español, puede ser un extranjero, pero obviamente ese extranjero tiene que demostrar de una u otra manera y poder hacer entrega de todos los requisitos que se solicitan para que pueda funcionar como empresa de enseñanza del idioma español. Que dice, artículo número 5 de los directores. Entonces se da cuenta, hay una persona individual o jurídica que son o quedan en calidad de propietarios, pero no es lo mismo que los directores. Y dice, la persona que figure como director o como representante legal de la Academia de Enseñanza de Español deberá reunir las siguientes calidades mínimas. Uno, ser guatemalteco. Dos, poseer título de maestro de educación primaria, clase escalafonaria C, y o poseer título universitario en profesorado de enseñanza media y licenciatura en pedagogía. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ellos les solicitan ciertos requisitos en el ámbito de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Porque como ya les dije, el objetivo es enseñar el idioma español considerando los métodos pedagógicos. Entonces hay que tener ciertos requisitos, entre ellos, mire, al propietario se dan cuenta, pues no le pide más que ciertos datos, pero aquí en el director, el que esté como dando la cara ante lo que es no solo el cliente, que en este caso sería el turista, sino también el Ministerio de Educación, este tiene que tener dentro de sus requisitos es estar formado en una carrera que sea en el ámbito de educación. Y número dos, pues que en el ámbito, si no fuera en el nivel, digamos, medio, bueno, en el nivel medio, eso, y en el nivel universitario, ahí sí ya, pues la licenciatura en pedagogía, ¿verdad? Entonces es muy importante esos niveles por el tipo de trabajo que ellos realizan. Vemos otro cargo opuesto que es el director administrativo y este dice que debe reunir, dice, las siguientes cualidades mínimas. Uno, ser guatemalteco y dos, poseer título de educación media, de preferencia con orientación en el área administrativo contable. ¿Se da cuenta? Entonces, en este caso, sí, los diferentes cargos opuestos que elaboran dentro de una academia de enseñanza de español tienen parámetros, ¿verdad? Ya vimos el dueño, vimos el representante o gerente, ahora nos habla del administrador, entonces tenemos que considerar que cada personal tiene no solo un nivel jerárquico dentro de la empresa, sino también según ese nivel jerárquico, los requisitos a cumplir para poder funcionar como tal. Y aquí viene la parte de los profesores, quienes enseñan el idioma español. Y dice, las personas que se dediquen a laborar en la enseñanza del idioma español como segundo idioma deberán reunir las calidades mínimas siguientes. Uno, ser guatemalteco. B, poseer título de maestro de educación primaria. C, haber aprobado el diploma como profesor en la enseñanza del español como segundo idioma. D,
poseer carné autorizado por el INGUAT. Entonces, mire, educación media, ser maestro de educación media. Dos, haber aprobado el diploma de enseñanza del español como segundo idioma. Y tres, poseer carné autorizado por el INGUAT. Entonces, se dan cuenta, pues también tienen ellos ciertas limitaciones, ciertas restricciones de lo que es el trabajo de las academias de enseñanza de español. En el caso de los profesores. También podrán hacerlo las personas que cumplen los siguientes requisitos, es decir, que, bueno, no soy profesor como tal, bueno, quiero estar enseñando el idioma español, entonces, ¿qué necesito? Ser guatemalteco, poseer título de educación media diferente al de maestro, independientemente de cuál sea, poseer 3 años de experiencia debidamente comprobada en la enseñanza del español como segundo idioma, poseer diploma como profesor de enseñanza del español como segundo idioma. Entonces, recuérdense que en Guatemala está la Academia de Lenguas o Idiomas Mayas, en este caso enseñan los 22 maternos, pero así como está esta, pues existen otras academias o instituciones que se dedican a la enseñanza, ¿verdad? Pero como ya hablamos, pues el español es nuestro idioma oficial y sería de obtener el título de pasar los estudios y obviamente obtener el título de profesor específico en la enseñanza del idioma español. Por último, pues poseer el carnet autorizado por el INGUAT, es decir, que el INGUAT sea el que lo acredite como una persona que enseña el idioma español del establecimiento. Bueno, acá nos va a hablar de la infraestructura y de algunas áreas específicas que debe poseer una academia de enseñanza de español. Algo muy importante es lo siguiente, y es que, como ya les dije, funciona como un centro educativo, de igual manera se debe adecuar a los parámetros que ha dictaminado el Ministerio de Educación. Entonces dice, los requisitos generales mínimos que debe poseer el establecimiento, es decir, el edificio, para funcionar como Academia de Español son los siguientes. Estar ubicado a una distancia menor a 100 metros de bares, burdeles y similares. Como ya le dije, se trabaja con estudiantes, eso está mal, que estén a muy a cercanías. Eso no, obviamente no solo aplica para las academias de enseñanza de español, sino para todos aquellos centros educativos, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que esté lejos de bares, burdeles o cualquier tipo de centro nocturno que pues pueda prestar mal aspecto, ¿verdad? Porque en realidad pues es así. Poseer condiciones físicas tales como seguridad, amplitud, iluminación, ventilación y una buena presentación exterior e interior. Aquí sí ya se está refiriendo al edificio como tal o a la infraestructura. C, está debidamente identificado como Academia de Enseñanza del Español como del idioma español. Ya vamos a ver el distintivo que le da INGUAT para clasificarlo, porque por ejemplo hoteles, sabemos en la cadena hotelera, sabemos que hay hoteles, moteles, pensiones y hospedajes, y qué parámetros o qué lineamientos se dan. Por ejemplo, en los guías de turismo, de igual manera sabemos que hay 4 tipos de guías de turismo, y así sucesivamente. En el caso de las academias, en este caso, el INGUAT les va a dar su distintivo como tal para que puedan ser declarados como Academia de Enseñanza de Español. D, poseer oficina privada para el funcionamiento de la dirección con buena ubicación de preferencia en la entrada del establecimiento. O sea, la dirección, tiene que tener la dirección, es decir, el salón o la oficina. Poseer áreas de biblioteca con textos básicos referentes al idioma español y libros de literatura, historia y arte nacional, así como guías turísticas del país. Se da cuenta, o sea, el objetivo es que aprendan el idioma español, pero obviamente no solo eso, sino que también conozcan a través del aprendizaje del idioma, conozcan la diversidad turística que posee Guatemala. Em, Siguiente dice poseer áreas adecuadas para impartir clases en forma pedagógica y personalizada, con ambientes que permitan la enseñanza sin interrupciones. ¿Se da cuenta? Es decir, salones de clase apropiados.
contar con apoyos didácticos y audiovisuales adecuados que permitan la transmisión de los contenidos de manera ilustrativa. Y se da cuenta, pues aquí ya se refiere a las herramientas de enseñanza, aprendizaje que utilice el docente. El siguiente dice contar con el mobiliario y equipo adecuado en buen estado y suficiente la capacidad de estudiantes del establecimiento. Entonces acá se refiere a una vez más a los salones, al estado, las condiciones de los muebles, sillas, mesas y todo lo que esté dentro del salón de clases, porque acá pues lo que está pidiendo es que esté dotado o que tenga el mobiliario adecuado para satisfacer esa situación. Y por último está, bueno, no, por último aún tenemos algunos, y dice, poseer servicios sanitarios suficientes a la capacidad de alumnos del establecimiento higiénico con accesorios en buenas condiciones, dotados de papel higiénico, jabón y servicios de secado de manos, separando los servicios de damas y caballeros con su respectiva identificación. Entonces, estos son ya áreas complementarias de una academia de enseñanza de español, pero como les digo, pues están centrados pues, velar, porque en realidad es un centro educativo, entonces que cuente con todo lo referente a infraestructura. Y por último, contar con las certificaciones de habilidad extendidas por las mismas instancias correspondientes. Entonces, siempre que le proporcionen, ya sea a través de un diploma, un estudio, algo que haya realizado, que le puedan proporcionar sus constancias y eso de una u otra manera pues va a permitir, dice, contar con las certificaciones de habilidad extendidas. Entonces eso va a ser como su respaldo, porque es una especie de constancia la que usted puede presentar. Entonces, veamos aquí, estamos viendo esta empresa turística, pues obviamente el fin, bueno, quizá alguien en algún futuro quiera aperturar una empresa propia y lo puede hacer con una academia de enseñanza de español, enseñarle al extranjero el español, pero ya vimos cuáles son los requisitos para fundar una y algunas funciones que se realizan dentro de estas. Por cuestiones de tiempo vamos a pausar acá. Recuerde que estamos hablando de una de las empresas y actividades turísticas que el Linguat pues, tiene que fomentar.